Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos nietitos míos. Hoy voy a continuar con estos cuentos así de la selva, que obviamente de nuestro querido autor Horacio Quiroga. Y esta vez va a ser, el título es La Guerra de los Yacyretás. Los yacyretás, si ustedes no conocen, es un reptil tipo anfibio que entra al agua, puede estar debajo del agua, también puede salir, le gusta mucho tomar sol, se acuesta ahí en la playa tomando sol, este, y se alimenta, es muy carnívoro, es un animal peligrosísimo. Tiene una boca enorme, así muy larga, con una serie de dientes que es capaz de desgarrar cualquier cosa. Bueno, y son muy abundantes en el norte de nuestro país, en los ríos y lagos. Bueno, bueno, vamos a continuar con este cuentito. Como ya dije, la guerra de los yacarés. Empezamos. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua en el río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos, pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido un ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó a su compañero que dormía a su lado. «Despertate», le dijo, «hay peligro». «¿Qué cosa?», respondió el otro, alarmado y medio dormido, así, porque no lo entendía. «No sé», contestó el yacaré que se había despertado primero. «Siento un ruido desconocido que nunca antes lo había sentido». El segundo yacaré oyó el ruido a su vez y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para el otro con la cola levantada. Y no era para menos, su inquietud era acertada, porque el ruido crecía y crecía. Pronto vino como una nubecita de humo a lo lejos y oyeron un ruido de chas, 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 chas en el río, como si golpearan el agua allá, pero muy lejos. Los yacarés se miraban unos a los otros. ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino 2 dientes sanos en los costados de la boca y que había hecho una vez un viaje hasta el mar con otro amigo y dijo de repente: «Yo sé lo que es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El agua cae por detrás», y al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambulléndose la cabeza y gritaban: «Es una ballena, ahí viene la ballena». Pero el viejo yacaré sacudió la cola al yacarecito que tenía más cerca. «No tengas miedo», les gritó. «Yo sé lo que es la ballena. Ella tiene miedo de nosotros, siempre tiene miedo». Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se encaminó de repente y se transformó en humo negro, y todos sintieron bien fuerte ahora el chas, 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 chas en el agua. Los yacarés espantados se hundieron en el río, dejando solamente fuera
los ojitos y la punta de la nariz. Así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez en aquel río. Claro, eso lo desconocían, nunca habían visto una cosa así. De golpe aparece un barco de los hombres y ellos se asustaron. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacaré entonces fueron saliendo del agua muy enojados con el viejo yacaré porque los había engañado, diciéndole que eso era una ballena, y en verdad no era una ballena. «Esto no es una ballena», le gritaron en la oreja porque era un poco sordo. «¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasó?». El viejo yacaré les explicó que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se van a morir ellos si el vapor seguía pasando? Estaba bien loco el pobre yacaré viejo. Qué cosas decía, ¿no? Y como tenía hambre se pusieron a buscar pescado. Pero no había ni un pescado, no encontraron un solo pescado. Todos se habían ido asustados por el ruido del vapor. No había más pescado. Una cosa terrible porque ellos, como recordamos, se alimentaba, la comida esencial de ellos era el pescado. Ahora, «No les decía yo», dijo entonces el viejo yacaré, «ya no tenemos más pescado, no tenemos más que comer, todos los pescados se han ido. Esperaremos hasta mañana, puede ser que el vapor no vuelva más y los pescados volverán cuando no tengan más miedo de estar en el agua». Pero al día siguiente sintieron de nuevo el vapor, haciendo mucho pero mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. «Bueno», dijeron entonces los yacaré, «el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique», dijo uno. «Sí, sí», dijo otro, «hagamos un dique», gritaron todos mandando a la fuerza hacia la orilla. «Hagamos un dique». Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy pero muy dura y son muy resistentes al agua. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacaré tienen encima de la cola, los empujaron hasta el agua y los clavaron todos lo ancho del río, a 1 metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por ahí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los peces. Y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día, dormían cuando oyeron otra vez el chas, 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 chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera por allí, no iba a pasar. Eso es lo que pensaban, ¿no? En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con sus anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique, y miraron por entre los palos riéndose del chasco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron: yacaré! «¿Qué hay?», respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. «Nos están estorbando eso», continuaron los hombres. «Ya lo sabemos, pero no podemos pasar, es lo que queremos», decían. «Saquen el dique». «No lo vamos a sacar». Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después: «Yacaré,
¿Qué hay?, contestaron ellos. ¿No lo sacan? No, no vamos a hacerlo. Hasta mañana entonces. Hasta cuando quieras, le dijeron los yacarés, pensando que ya no volvían más. Y el bote volvió al vapor, mientras los yacarés, locos de contento, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre, siempre habría pescados. Pero al día siguiente volvió el vapor y cuando los yacarés miraron el buque quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro, era un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese?, se preguntaron los yacarés. ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar, ¿no? Ni ese, ni otro, ni ninguno. No, no, no va a pasar, decían los otros. Gritaron los yacarés lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos y también como el otro bajó un bote que se acercó al dique. Dentro del bote venía un oficial y 8 marineros. El oficial gritó: yacaré! ¿Qué hay?, respondieron los yacarés. ¿No sacan el dique? No, no, decían. Está bien, dijo el oficial, entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos. Echen, contestaron los yacarés, y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque de color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré, sabio, que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés: «Escóndanse bajo el agua, ligero, es un buque de guerra, cuidado, escóndanse», le dijo. Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En ese mismo momento del buque salió una gran nube blanca de humo, sonó un terrible estampido y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique, justo en el medio. 2 o 3 troncos volaron hechos pedazos y enseguida cayó otra bala y otra más, y cada una hacía saltar el dique, hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique, hasta que no quedó nada más. Ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara. Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado. Y los yacarés, hundidos en el agua con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra silbando a toda fuerza. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: «Hagamos otro dique, pero mucho, mucho más grande que el otro». Y en esa misma tarde y esa noche hicieron otro dique, con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir cansadísimos y hasta durmiendo todavía al día siguiente, cuando el buque de guerra llegó otra vez y el bote se acercó al dique. Yacaré!, gritó otra vez el oficial. ¿Qué hay?, respondieron los yacarés. Saquen ese dique de aquí. No lo vamos a sacar. Entonces lo vamos a deshacer a cañonazos, dijo el oficial. Deshagan si pueden. Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo y con un horrible estampido la bala reveló que en medio del dique, porque esta vez había tirado con granada, la granada reventó contra los troncos, hizo saltar, despedazó, redujo a astilla las enormes vigas, y la segunda reventó el lado de la primera y otro pedazo del dique voló por el aire. Y así fueron deshaciendo el dique, y no quedó nada del dique, nada más. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés y los hombres le hacían burlas tapándose la boca. «Bueno», dijeron entonces los yacarés saliendo del agua, «vamos a morir todos porque el buque va a pasar siempre y los pescados no volverán».
y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban mucho de hambre. El viejo yacaré dijo entonces: todavía tenemos una esperanza. Esta esperanza puede llegar a salvarnos. Vamos a ver al surubí. El surubí es un pez parecido al bagre, pero muy muy grande y tiene mucha fuerza. Y es también navega por esas aguas del río donde estaban los yacarés, ¿no? Vamos a ver al surubí, dijo entonces. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés, tiene buen corazón y no querrá que muramos todos de hambre. El hecho es que muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito del subirí y no había querido tener más relación con los yacarés, pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta 2 metros de largo y el dueño del torpedo era uno de ellos. Surubí! Gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. ¿Quién me llama?, contestó el surubí. Somos nosotros los yacarés. No tengo ni quiero tener relación con ustedes, respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo: soy yo, surubí, soy tu amigo, el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el surubí salió a la gruta. No te había conocido, le dijo cariñosamente a su viejo amigo. ¿Qué quieres? Venimos a pedirte un torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos un torpedo y lo echaremos a pique a él. El surubí, al oír esto, pensó un largo rato y después dijo: está bien, les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar al torpedo? Ninguno sabía y todos callaron. Está bien, dijo el surubí con orgullo, yo lo haré reventar. Yo sé cómo hacer eso, dijo. Organizaron entonces el viaje. Los yacarés se ataron todos unos con otros de la cola de uno al cuello del otro, de la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tenían más de una cuadra. El inmenso surubí empujó al torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniendo sobre el lomo para que flotara, y como las lianas con que estaban atados los yacarés uno tras el otro se habían concluido, el surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré y así emprendieron la marcha. El surubí sostenía el torpedo que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida, pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaban al lugar donde habían construido su último dique y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que el anterior, porque por consejo del surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique cuando el buque de guerra apareció otra vez y el bote con el oficial y 8 marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se prepararon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. Yacaré! Gritó otra vez el oficial. ¿Qué hay?, respondieron. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. Saquen ese dique. Nunca, no lo vamos a sacar. ¿No? Bueno, entonces, oigan,
dijo el oficial. Vamos a deshacer ese dique y para que no quieran hacer otro lo vamos a deshacer después a ustedes a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes ni chicos, ni gordos ni flacos, ni jóvenes ni viejos, como ese viejito yacaré que veo allí, y que no tiene sino 2 dientes en los costados de la boca. El viejo sabio, yacaré, al ver al oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo: es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos, pero usted sabe que van a comer mañana estos dientes, añadió abriendo inmensamente la boca. ¿Qué va a comer? A ver, respondió los marineros. A este oficialito, dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco. Entre tanto el surubí había colocado su torpedo bien al medio del dique, ordenando a 4 yacaré que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que les avisara. Así lo hicieron. Los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado del torpedo. De repente el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique e hizo volar en 1000 pedazos 10 o 12 troncos. Pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacaré que estaban bajo el agua sujetando el torpedo: ¡suelten el torpedo ligero y suelten! Los yacaré soltaron y el torpedo vino a flor de agua. En menos tiempo de que se necesite para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo. Lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. En ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la grande iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astilla otro pedazo del dique. Pero el torpedo llegaba ya al buque y los hombres que estaban en él lo vieron, es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover al acorazado, para que el torpedo no los tocara. Pero era tarde. El torpedo llegó y chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo. Reventó y partió el buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire a cuadras y cuadras de distancia la chimenea, máquinas, cañones, lancha, todo fue a parar al infierno. Los yacaré dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrasaba. Se treparon amontonados en 2 troncos que quedaban a ambos lados del bosque y cuando los hombres pasaron por ahí se burlaban tapándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y ¡tac!, en 2 golpes de boca se lo comió. ¿Quién es ese?, preguntó un yacarecito ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer y se lo comió nomás. Los yacaré sacaron el resto del dique, que era para nada ya servía, puesto que ningún buque volvería a pasar por ahí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes del viejo yacaré, pues había quedado enredado ahí. El surubí se puso el cinturón, abrochándolo por debajo de las aletas y del extremo de sus grandes bigotes, prendió los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tienen se parecen a las de una víbora, el surubí nadó 1 hora pasando y repasando entre los yacaré que lo admiraban con la boca abierta. Los yacaré
lo acompañaron luego hasta la gruta y le dijeron las gracias infinitas tantas veces que volvieron después a su paraje. Los pescadores volvieron también, los yacarés vivieron y vivieron todavía muy felices porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas, pero no quieren saber nada de buques de guerra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que le haya gustado y es una linda, fue un lindo cuentito donde los yacarés lucharon por su sustento porque pasaban esos barcos y evitaba que los pescados pasen y ellos no podían alimentarse porque los peces ya no venían más. Entonces ellos defendieron su hábitat para poder subsistir y alimentar a sus hijos y a los niños. Bueno, espero que le haya gustado. Buenas noches y descansen bien.